Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Hola a todos, buenas noches. Como está en el encabezado de esta clase, hoy vamos a tomar, Dios mediante, dos temas. El primero es Tu Bishvat según la Kabbalah. Vamos a explicar algunos temas interesantes sobre Tu Bishvat. Y el segundo tema es Makat Arbe, la plaga de langosta y los enemigos actuales de Israel, del pueblo de Israel y del Estado de Israel en particular. Dice el tratado de Rosh Hashanah, tratado talmúdico, en la Mishnah, el primer capítulo, Arba'a Reshei Shanim Hem. Dice, son 4 principios de año, 4 años nuevos que tiene el pueblo de Israel. Behad ben Nisan, el primero de Nisan, Rosh Hashanah, la Melahim, o la Regalim. Es decir, está hablando acá los años del reinado de un rey de Israel comienzan a contarse a partir de el día que se llama Ehad de Nisan. Por ejemplo, si 2 meses antes de Nisan fue coronado rey, un rey de Israel, llega Nisan, los 2 meses antes se consideran un año para el tema del conteo de su reinado. Y también para el comienzo de las fiestas, 3 fiestas de peregrinación, se empieza a contar también de ese día, o sea, en el mes de Nisan empieza Pesach, que era una fiesta de peregrinación, había que ir a Jerusalén. Todos los adultos mayores de 13 años en adelante tenían que estar presentes allá en Jerusalén para presentarse delante del Bet HaMikdash. Ellos, por supuesto, y sus familias. Continúa la Mishnah diciendo, Behad Be'elul Rosh Hashanah Lema'aser Behemá. El primero de Elul comenzaba a contarse el año para que el ganado del pueblo de Israel se fueran de alguna manera contabilizando para traerlo como Maaser, el diezmo de animales para el Bet HaMikdash. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon Ombrim, Behad Betishrei. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen, no, no es en esa fecha, es el primero de Tishrei. El primero de Tishrei, como sabemos, es Rosh Hashanah Lashanim. Es el comienzo de año para el conteo de los años según el calendario hebreo. Vela Shemitim. Y para los años de Shemitah. Cada 6 años, el 7º año, según una cuenta que tenemos muy antigua, empieza a contarse 6 años que se producen productos de la tierra y el 7º año se llama Shemitah, que no se debe trabajar la tierra. Y también es el Rosh Hashanah para contar los años del Yovel, 49 años, o sea, 7 veces 7 años sabáticos. Ahí el 50º se llama que es el año del Yovel, el jubileo. Behad Bishvat Rosh Hashanah la Ilan. Dice la Mishnah que el primero del mes de Shvat, en el que estamos ahorita, es Rosh Hashanah la Ilan. Que divrei Bet Shammai, según la opinión de Bet Shammai. Bet Hillel, Omrim, Behamisha Asar Bo. Bet Hillel dicen, no, es el 15 de Shvat, por eso se llama Tu Bishvat. Y eso es el conteo que se tiene para cumplir con la mitzvah cuando se planta un árbol frutal. Los primeros 3 años no puede consumirse ningún fruto de los que está dando ese árbol. Entonces, lo que sí es que en el momento que pasan esos 3 años, esos frutos están disponibles para comerse. ¿Dónde se deben comer? Bueno, se deben de comer con santidad en Jerusalén. Eso se llama Netar Rebai. Pero después de ese momento, cuando ya pasaron esos 4 años, los frutos se comen en cualquier lugar y ya no tienen la santidad que tenía al principio. Eso es el tema de Tu Bishvat, según dice la Mishnah. Los libros de Kabbalah hablan de todo el impacto que tiene el tema de los frutos de las 7 especies con que fue bendecida la tierra de Israel. Esas 7 especies de frutos, claramente los conocemos porque la Torá lo trae allá en uno de sus versículos y estamos hablando de cuál.
Estamos hablando de Etz Zait, es decir, las aceitunas, olivos, uvas. No lo estoy diciendo en el orden que aparece en el Pasuk. Tenemos rimonim, granadas. Vienen después otros tipos de frutos que son en realidad el complemento de los 7. No quiero pormenorizar en cada uno de ellos, pero lo importante es acá el número 7 que está aludiendo a las 6 sefirot que se llaman sefirot tachtoniot, o sea, las inferiores, más malhut. Cada uno de esos frutos está allá conectado con una de esas sefirot. Y hay un orden, un seder, como si fuera el seder que hacemos en Pesaj, pero es diferente. ¿Cómo comienza este seder? En el siglo XVI, el Aria Kadosh, Rabitzak Luria y sus estudiantes crearon un seder de Tu Bishvat, como dijimos, algo parecido al seder de Pesaj, no en la simbología, pero sí en el contenido, que celebra lo que se llama Etz Haim, el mapa de la Sefirot, es decir, el árbol sefirótico. La primera versión publicada de este seder se llamó Pri Etz Hadar, es decir, el fruto de un árbol bonito, maravilloso, esplendoroso, Hadar, y organizado por un estudiante anónimo del Aria Kadosh. Se trata de un folleto de 50 páginas con instrucciones respecto a las frutas a comer, los versos que lo acompañarán y el orden a seguir, o sea, los versículos que lo van a acompañar y el orden a seguir. El Seder Tu Bishvat es muy divertido para los principiantes y probablemente más personas lo hacen cada año. También es extremadamente profundo para el cabalista. Y si queremos saber por qué, hay que consultar un libro que se llama Sefer Tuv Haaretz, Maalot Perot Eretz Israel. El autor es el rabino Nason Shapira, que fue rabino de Jerusalén durante el siglo XVII, y explica, basándose en los escritos del Aria Kadosh, como dijimos, Rabitzak Luria, cómo los diferentes frutos de Eretz Israel corresponden a sefirot específicas en los 4 mundos de Asiyah, Yetzirah, Beriyah y Atzilut, de abajo hacia arriba. Normalmente el orden es Atzilut, Beriyah, Yetzirah y Asiyah. En este caso es de abajo hacia arriba. Se le llama mundos, pero se parecen más a niveles de conciencia espiritual en el universo de lo creado por Dios. Asiyah significa acción. Es el más bajo de los 4 mundos, como hemos estudiado en otras ocasiones, y en el que vivimos físicamente y espiritualmente también el grueso de la población mundial. Desafortunadamente, dado que la mayoría de las personas se relacionan con muy poco más de lo que ven o experimentan según sus sentidos, nunca tienden a superar lo que es el mundo de Asiyah, ¿sí? Del mundo material. Encima de este mundo está Olam Yetzirah, que significa el mundo de la formación. Fue en ese nivel de realidad que Dios formó la creación física, es decir, Yesh me Yesh, algo de algo que ya está creado. Acordémonos que al principio en el mundo de Atzilut, Dios creó Yesh me Ayin, algo de la nada. En este caso acá ya está creado el mundo de Briah y en ese momento ya estamos hablando del mundo de Yesh Veyesh, algo a partir de algo. Los materiales para la creación ya habían sido hechos, Yesh Be'ayin, como hemos dicho, algo de la nada, en el nivel de Beriyah, que significa el mundo de la creación o el universo de la creación. Dios usó esos suministros, entre comillas, para hacer el mundo físico al nivel de Yetzirah, incluido el Gan Eden. Gan Eden está en el mundo y en el universo de Yetzirah, de Yetzirah. La nada de la cual Dios hizo el algo, en realidad no era nada en absoluto. Era simplemente completamente espiritual. Así que comparado con el mundo físico que siguió, era como si no existiera, como un alma comparada con un cuerpo.
Este nivel de realidad se llama Atzilut, que significa emanaciones, porque la luz espiritual de Ein Sof emana de aquí para crear y mantener todos los mundos inferiores. Hay muchos tipos de frutas en el mundo y es interesante cómo se diferencian unas de otras. Pongamos atención. Algunos son grandes, otros son pequeños. Algunos tienen una semilla, un hueso grande, algunos tienen hueso pequeño, algunos tienen piel fina y otros son de piel gruesa, ¿sí? La cáscara. ¿Por qué? Pongan atención. Quizás debido, dirán algunos, a la temperatura del lugar donde crecen, la disponibilidad de agua, etcétera. Todo eso es físicamente cierto, pero resulta que también hay una razón cabalística para esto. En Tuf Haaretz, el autor explica qué frutos de Eretz Israel corresponden a qué nivel de realidad, como dijimos, Atzilut, Beriah, Yetzirah o Asiyah, y por qué esto afecta su estructura física. Tiene que ver con otra idea cabalística llamada las clipot. Las clipot, desde el punto de vista cabalístico, llamamos espiritual, las clipot son cáscaras. Estas cáscaras, de alguna manera, actúan como una barrera espiritual entre una persona y Dios. Y en el fruto físico, la cáscara es una barrera entre la persona que va a tener provecho de ese fruto y el fruto mismo. Actúa, digamos, estas clipot a nivel espiritual como barrera espiritual entre una persona y Dios. No solo socavan la santidad, sino que también se alimentan de ella para volverse más fuertes y mortíferos. Las clipot son fuerzas, digamos, de la parte negativa de la creación que se alimentan de aquellas fuentes de Kedushá. Y cada vez que se alimentan o las alimentamos según nuestros actos, se vuelven más fuertes y mortíferos. En consecuencia, hacemos todo lo posible para evitar alimentar, entre comillas, a las clipot, más de lo que corresponde. De acuerdo al plan divino, el mal es necesario para el libre albedrío. Si no existiera mal, tampoco habría recompensa para evitar ese mal cuando actuamos de la manera correcta. Entonces, si eso es así, simplemente todo esto se traduce en minimizar el pecado, cualquier tipo de pecado, porque el pecado alimenta ¿a quién? Alimenta más a las clipot. Y también protegemos cualquier kedushá, cualquier grado de santidad que generemos a partir de la Torá que estudiamos y las mitzvot que cumplimos. Es por eso que no aprendemos Torá en ciertas épocas del año y en lugares asociados con la impureza espiritual. Los frutos de Eretz Israel reflejan esta idea. Tuf Haaretz explica cómo los distintos frutos crecen de manera diferente según el nivel de conciencia espiritual con el que están asociados. Cuanto más abajo está una fruta en el reino espiritual, más cerca está de las clipot y más protección necesita, algo representado por su realidad física. Pero hay más. La fruta, en hebreo se dice pri, plural perot. Esa palabra representa el poder creativo. Los frutos son la representación del poder creativo. A Adán Arishon no solo le dijeron que tuviera familia, le dijeron que fuera fructífero, pru urbu, es decir, crecer y multiplicarse. La palabra utilizada pru es la misma para la palabra pri. ¿Qué va a significar esto? Le dijeron que fuera fructífero, término que todas las culturas parecen haber adaptado para significar productivo y exitoso. Eso es algo que las clipot desean inhibir, si no pueden detenerla por completo. Y somos tan fructíferos como lo somos gracias a la ayuda de Dios. Por lo tanto, Tu Bishvat también es un momento para agradecer a Dios por los frutos de nuestro trabajo, los que crecen en los árboles y los que resultan de los esfuerzos que hacemos para salir adelante en la vida. Pero hay una tarea particular
en la que se supone que debemos centrarnos y como señala el Pri Tzadik, un libro muy importante escrito por Rabbi Tzadok de Lublin, el fruto de los justos, a la que alude una palabra en la Mishnah, la palabra Ilan. Como dijimos acá, el primero de Shvat, según una opinión, como la opinión de Beit Shabai, Rosh Hashanah, la Ilan, no está diciendo la Ilanot en plural, sino le Ilan. La Ilan significa un árbol. Entonces, Tu Bishvat es llamado el Rosh Hashanah del árbol en la Mishnah, cuando en realidad debería haberse escrito árboles, pero hay una razón profunda para ello. Cuando pensamos en árboles y frutos, ¿qué nos viene a la mente? Sí, además de las frutas que nos interesan y nos gustan a nosotros, para algunos, digamos, las manzanas, para otros las uvas, para otros los bananos, en fin. Sin embargo, personalmente, cada uno debe estar conectado cuando habla de árboles con el Etz Hadat Tov Verá, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es un tema central en los escritos místicos de la Kabbalah. Esto no se debe solo a que la Torá dice que sucedió a través de él, aquello que ocurrió a través de ese árbol, sino a lo que la Kabbalah dice que tendrá que suceder con él, al menos hasta el final de la historia. ¿Qué tiene que pasar con el Etz Hadat, el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Qué debe ocurrir? Lo que se suponía que habría de haber sucedido en Gan Eden, si Adán Arishon solo hubiera esperado hasta el Shabbat. Él fue creado, como sabemos, en Yom HaShishi, el viernes, el sexto día. Debería haber esperado unas cuantas horas para poder comer de ese fruto de la manera correcta. Al comer de la manera correcta se habría unido con Etz Haim, el árbol de la vida, y se habría convertido en uno con él. O sea, el árbol de la vida sería el hombre mismo comiendo ese fruto cuando estaba ya en el primer Shabbat de la historia de la creación. Como no ocurrió así, el árbol de la vida es nuestra alma y el árbol del conocimiento del bien y el mal es nuestro cuerpo. Y entonces ahí tenemos una lucha constante entre lo que el alma quiere, es Haim, y lo que el cuerpo quiere, lo que el cuerpo le quiere ofrecer al alma. Entonces el cuerpo es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, así como Tu Bishvat nos recuerda esto que hemos mencionado y celebra la oportunidad de enmendar de alguna manera el error y el pecado del primer hombre, como explica el Pri Tzadik. Entonces, aquí ocurre que, igual que los sabios compusieron la Agadá de Pesaj, el ser de Pesaj, para ayudarnos a obtener libertad personal en nuestro tiempo, los cabalistas compusieron posteriormente el Seder Tu Bishvat para ayudarnos a concentrarnos en las tareas de nuestra vida diaria y facilitar el proceso de Tikkun. La alimentación tiene mucho que ver. Como hemos dicho, incluso Hipócrates, el padre de la medicina moderna, acuñó una frase que realmente proviene del Talmud. El hombre es el producto de lo que come y come el producto de lo que piensa. Entonces, el Seder Tu Bishvat es una manera de acercarnos a la tarea de nuestra vida diaria y poder hacer un proceso de tikkun. El tikkun, como sabemos, es una enmienda. La alimentación tiene mucho que ver, como hemos dicho, como la mayoría de nosotros, comemos alegremente sin pensar mucho en lo que eso hace por el mundo en general y por nosotros en particular. Estamos completando uno de los procesos de tikkun más importantes que existen. Se llama birur. Birur es separar, un proceso de separación, porque para eso estamos acá en este mundo, separar las chispas sagradas de los aspectos impuros de la creación, en los que estas chispas están absorbidas. Así como nuestros cuerpos separan físicamente los nutrientes de los alimentos que consumimos y los separa de los desechos que el cuerpo mismo hace un proceso y los retira del cuerpo y utilizan los buenos elementos del alimento mientras eliminan los malos. El proceso de alimentación hace lo mismo a nivel espiritual.
Si un alimento es, comillas, saludable, es porque las chispas sagradas que contienen son muchas. La cantidad de chispas que hay en un alimento, comillas, que nosotros consideramos kosher y que pues para fines del alma se llama saludable, eso es lo que hace que ese alimento sea importante en el proceso de separación del bien y el mal. Una vez que se escoge el bien y se elimina el mal, esa cosa cambia. Su estado a un Esahaim de Etz Hadad Tov Berra convierte ese alimento espiritual en Esahaim, un árbol de la vida, por así decirlo. Y la creación queda mucho más rectificada y enmendada en todos los niveles, físicamente y espiritualmente. Cuanto más sagrados son los alimentos, más chispas contienen. Y ningún alimento es más sagrado que el que se cultiva en Eretz Israel y luego se usa para una mitzvah. Dado que existe una jerarquía de frutos que corresponden a la jerarquía de los mundos, el Seder nos lleva cada vez más alto a cada uno de los 4 niveles de la conciencia espiritual. Por supuesto, el vino es uno de los símbolos supremos del proceso de Tikkun. Por eso el vino está presente en casi todas las actividades de la vida del judío. En un Brit Milá hay vino. Cuando hay un matrimonio, hay vino. En Shabbat y fiestas hay vino. En la Abdalá hay vino. En todos los momentos de alegría hay vino. Alguien dijo de manera jocosa, si en los divorcios también hubiese vino, el proceso de divorcio sería mucho más fácil, tranquilo y de alguna manera más llevadero. Entonces, diciendo esto, por supuesto el vino es uno de los símbolos supremos del proceso de Tikkun. Y 4 copas de vino también forman parte del Seder de Tu Bishvat. Pero, a diferencia de lo que pasa en Pesach, con un toque diferente. Pongan atención. Aunque el Kiddush generalmente se elabora con vino tinto, en todas las demás ocasiones sagradas, el vino rojo es importante, excepto para el matrimonio. Para hacer los Kiddushim del matrimonio se utiliza vino blanco que alude a misericordia, a bondad. Y entonces, óigase bien, el Kiddush generalmente se elabora con vino, o sea, se pronuncia sobre vino tinto. En todas las demás ocasiones sagradas, para el Seder de Tu Bishvat se elabora con vino blanco que representa la nieve como la del monte Hermón. Esto tiene un tema bien cabalístico. Es decir, en la estación fría invernal, en la que el monte Hermón está más resonante, como se dice, pleno de nieve. Para la segunda copa se combina 1/3 de vino tinto con 2/3 de vino blanco, lo que representa el comienzo de la primavera. Esta es la segunda copa. La tercera copa es mitad vino blanco y mitad vino rojo, correspondiente a la primavera que tiene mitad de días lluviosos y mitad de días soleados. Y la cuarta copa es toda de vino tinto, simbolizando los calurosos días del verano que ponen fin a la temporada agrícola. Shlomo Amelech escribió lo siguiente en Mishlei: no mires el vino cuando está rojo. Cuando pones su ojo en la copa, esta sale suavemente. Eso dice Mishlei, capítulo 23, versículo 31. Pero como explica Rashi, se trata de la persona que bebe no por alegría, no por santidad, sino solo para emborracharse. En los Sedarim de Tu Bishvat y Pesach bebemos como un medio para liberar nuestras almas y acercarnos a Dios. Como hemos mencionado en otros sitios, entre ellos la parashá anterior, ya sea que nos gusten o no, aquellos que llaman la Torá Erev Rav o los, comillas, odiemos, estos Erev Rav no eran almas judías originalmente. ¿Qué eran? Eran almas de otros pueblos que aprovecharon la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel de salir de Egipto por la mano de Moshe, de acuerdo a la orden de Dios, pero eran necesarios como medio para que el pueblo judío actualice un potencial
que de otro modo no habría sido realizado. Toda adversidad, por esta razón, y aunque querramos cuestionar los medios, al final de todo, la intervención de este Erev Rav es realmente, al final, segura. Vamos a leer exactamente cómo aparece en la parashá de esta semana que se llama Beshalach, cómo aparece la función de estos pueblos que se llaman Erev Rav y aparecieron allá aprovechando que el pueblo judío salía. Dice acá lo primero, en el primer versículo, que es el 17 de la parashá. Vayhi Beshalach Par'o eta'am. La primera vez que aparece la palabra eta'am y no dice Bené Israel o el pueblo judío, Am Israel, dicen nuestros sabios que este Am llamado por primera vez en el versículo donde Paró los expulsó, los mandó, dice que es la primera kibutzá, el primer grupo de personas de Erev Rav, los que debían ser expulsados. Y estos son aquellos, dicen nuestros sabios, que se convirtieron al judaísmo allá en Egipto adentro, sin ninguna intención ulterior que cumplir con la voluntad de Dios. Estos son personas muy positivas, son almas muy positivas dentro del pueblo de Israel. Velona ham Elohim derech eretz plishtim ki karov hu ki amar Elohim. Dice literalmente que Dios no los mandó por el camino más corto, sino por el más largo, porque, dijo Dios, no vaya a ser que se arrepienta el pueblo. ¿Cuál es este pueblo que está hablando acá la Torá? Es Kibutzat Ashenia, el segundo grupo, Am Sheni, los que temían las dificultades del camino. Sabían que tenían que salir, pero realmente se sentían muy afligidos por las dificultades que les deparaba el camino largo hasta llegar a la tierra de Israel. Entonces dice, Peinahem Am Birotam Milchama Veshavu Mitzraima. Estos tuvieron miedo de las dificultades y van a querer regresar en algún momento a Egipto. Dice el segundo versículo, que es el número 18. Vayasev Elohim et Am, otra vez la palabra Am, el tercer grupo. ¿Quiénes son estos? Estos se fueron y salieron, que Busashelishit, quieren pasar al desierto para recibir la Torá. Y dijeron, nosotros no queremos entrar a la tierra de Israel a menos que nos entreguen la Torá, la palabra de Dios por escrito. Entonces, este es que se llama el grupo tercero, Derech HaMidbar y Amsuf, para recibir la Torá allá en el monte Sinaí, en el desierto. Y miren lo que dice al final del versículo, Vehamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim. Ahora está hablando de un cuarto grupo, que son estrictamente Bene Israel. Ya no habla de Am, que eran foráneos, habla de Bene Israel, que salieron Hamushim. Dos explicaciones. Hamushim dice literalmente Rashi, en Hamushim Ela Mezuyanim, salieron armados. Eran las personas que iban y estaban a la altura de incluso pelear para salir de Egipto y recibir el legado espiritual que Dios quería entregar a través de Moshe. Esto, Bene Israel, es el cuarto grupo que están dispuestos a pelear con las armas para recibir la libertad no solamente física, sino también espiritual. Aquí van cuatro grupos. Increíble, ¿no es cierto? Posteriormente hay, dice lo siguiente, el versículo, Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. Dice literalmente el versículo que Moshe mismo fue a recoger los huesos de Yosef porque los había juramentado, los hizo jurar que los sacaron sus huesos y los llevaran a la tierra de Israel junto con ellos una vez salgan de Misraim. Entonces, literalmente, estos cuatro grupos conforman hoy en día y a través de la historia el pueblo de Israel desde entonces hasta ahora. Están presentes los cuatro grupos. Y eso es lo que posteriormente vamos a ver de qué manera estos cuatro grupos
están enfrascados hasta el día de hoy en ver de qué manera el pueblo de Israel, todos con buena intención, debería de llevar a feliz término el destino mismo del pueblo de Israel. De esta manera, dice acá claramente, aparece, como está mencionado en esa parashá, el Erev Rav. Ya vimos quiénes son los Erev Rav, son 3 grupos, más el cuarto que es el pueblo de Israel. Entonces, toda adversidad que ha tenido el pueblo de Israel es por esta razón. Y aunque querramos cuestionar los medios y las cosas como han ocurrido, al final de todo, el final va a ser seguro. Amalek personifica la duda en Dios y su providencia. Su nombre equivale a la palabra Safek, duda, con valor numérico similar 240. Este número es también la diferencia en numerología, en Gematria, según la Kabbalah, entre el primer y segundo verso del Shema, como se mencionó en anteriores clases. El Shema representa la claridad inquebrantable de los ángeles que se llaman Malachei Asharet en el cielo. Cuando ellos pronuncian alabanzas de Dios, también pronuncian este primer versículo del Shema. Mientras que nosotros decimos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, esto significa y representa nuestro nivel inferior de claridad, que en esta etapa de la historia es más una emuná, fe, un ejercicio de fe, que una certeza, comillas. Eso depende para quién. Hay personas que creen en Dios como, digamos, darle el beneficio de la duda a el hecho de que Dios existe y que entregó una Torá. Hay otros que creen en Dios porque experimentan realmente en sí mismos la presencia divina en sus vidas. Y hay otros que no creen en Dios, tienen plena certeza, no solamente de que Dios existe, sino que Dios tiene las riendas de todo lo que ocurre en el universo entero. Y por lo tanto, acá, el que está en el momento de creer o no creer, está en un punto muy cercano a lo que sería la situación que algunos tuvieron cuando se enfrentaron a Amalek, como todos sabemos, a la salida de Egipto. Este número también es la diferencia, como dijimos, entre el primer versículo del Shema Israel y el segundo. Por lo tanto, lo opuesto a esto es lo que encontramos en la parashá de esta semana, en Beshalach, lo que dijo el pueblo judío después de cruzar el mar de manera segura y los egipcios se ahogaron. ¿Qué dijeron? Ze Eli ve'aneveu, este es mi Dios y lo voy a glorificar, lo voy a alabar, lo voy a ensalzar. Él se reveló a ellos en su gloria y ellos lo señalaron con el dedo junto al mar. Incluso, como está escrito por nuestros sabios en el Midrash, una mujer humilde del pueblo de Israel percibió a la divinidad en mayor grado, en mayor profundidad y con una, digamos, aspecto más completo que incluso muchos de los profetas. Así dice Rashi. Es por eso que el episodio de Amalek interrumpe la increíble revelación de Dios en el Yam Suf, en el mar Rojo. ¿Qué ocurre ya? Y la aún más increíble revelación de Dios en el monte Sinaí. Amalek no fue solo un contratiempo histórico, fue una crisis necesaria para impulsarnos a crecer espiritualmente, lo suficiente como para estar listos para recibir la Torá en el monte Sinaí. El ataque de Refidim ayudó a empujar al pueblo judío desde el En Od Milevado teórico, es decir, no hay nadie más que Dios, pero en teoría, al En Od Milevado real en la práctica, es decir, plena fe y confianza en que no hay nadie diferente a Dios. Y es por eso que la parashá de la semana que vamos ahora a leer Bezrat Hashem Shabbat, conecta estos dos eventos con un solo verso. ¿Qué tiene que ver esto con tu Bishvat? Bueno, esos frutos que con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, le dan cuando se utilizan de manera apropiada, cuando se utilizan después de hacer separación de Trumot y Masrot, y cuando son llevados con la santidad que merecen y alimentados el cuerpo con la intencionalidad de alimentar nuestra alma, le dan fuerza al pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel es mucho más fructífero dentro de los confines de la tierra de Israel. Esto es básicamente
el último tikkun en todos los niveles. Llevar el conocimiento de En Od Milevado desde el nivel de A, conciencia general, a Binah, comprensión intelectual, y luego a Haskel, que significa integración intelectual y emocional. Y es la razón por la cual Dios hizo toda la creación en un principio y continúa manteniéndola hasta nuestros días. Este es el Tikkun Etzadat Tov Verá, que comienza con algo sencillo como los alimentos, como los frutos, específicamente los de la tierra de Israel. La fiesta de beber de Tu Bishvat, cuando alcanzamos el nivel de A, con las 4 copas de vino, en la forma que lo mencioné, y comenzamos el proceso de ascenso, ¿sí? Viene finalmente después a compensarse con la festividad de Purim, que vemos allá, que dice, una de las mitzvot es tomar, en el arameo dice, Hayav Idish le Besume, está obligado el hombre a tomar, Besume viene de la palabra Besamim, perfume, hasta que esté perfumado con vino y que no sepa entre Arur Amán y Baruch Mordejai. ¿Qué significa eso? Donde vea que las cosas negativas que se le presentan al pueblo de Israel son en realidad una forma para crecer espiritualmente, o a veces un impulso que nos da Dios para que, no de otra manera, porque no podemos despertar por alguna razón, tengamos la posibilidad, primero, de unirnos todo el pueblo de Israel, y segundo, tener plena conciencia de identidad, que somos un alma colectiva, una sola alma, todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, es la oportunidad de ascender al nivel de Binah. Como resultado, las 4 copas de vino en Pesach, junto con el resto del Seder, aunado a lo que hemos estado haciendo por Tu Bishvat, pueden permitirnos alcanzar el nivel máximo de intelectualidad y espiritualidad, donde de verdad lo que decimos en Od Milevado, no hay nadie distinto, no hay otro Dios sino nuestro Dios, y este es el verdadero camino hacia la libertad duradera. Para recopilar todos los procesos que un judío hace día a día, desde el momento en que se levanta, todo lo que hace durante el día, por supuesto conectado con Torah o Mitzvot, hasta el final del día donde descansa y antes de acostarse pronuncia el Shema Israel, como lo hemos estudiado el otro día. Entonces, todo eso va siendo un proceso de tikkun, de enmienda, que va mejorándonos a nosotros y de manera inexorable también al universo en el cual vivimos, este mundo material. He terminado esta primera parte, después voy a dar unos minutos para preguntas sobre esto. Quiero el segundo tema, de alguna manera, presentárselo a ustedes cuando en Parashat Bo, al principio, el Todopoderoso, de alguna manera, convoca a Moshe en Parashat Bo y le dice que vaya a Faraón. Dice, ven, literalmente, Bo el Paro, quiere decir Dios está allá, ya en el palacio de Faraón. Bo el Paro, que ani ichbati et libo. Yo he, según una opinión, endurecido su corazón, y según otra opinión dice, que es muy interesante, he honrado al corazón de Paró, dándole la oportunidad de permitirle salir a ustedes, y también el corazón de sus siervos, Leman Shiti Ototai, Ele Bekirbo, para que estas señales mías estén presentes allá delante de Faraón y sepa quién es Dios. Y además dice acá, Uleman Tesaper Beosnai Binja, y para que puedas relatar en los oídos de vuestros hijos, de tu hijo literalmente, o sea, en singular, esto, et asher it alalti bemisraim, ואת אותותיי אשר שמתי bam, וידעתם כי אני Hashem. Dice acá, para que puedas relatar a tus hijos la manera con que me he reído de Egipto con las señales que he puesto allá, y así sabrán que yo soy Dios. Y ani Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Bueno, Moshe va literalmente donde Faraón le dice todo esto, lo acompaña a Aarón, y entonces le dicen lo que está literalmente escrito acá. Koamar Adonai, así ha dicho nuestro Dios, Elohei Ibrahim, el Dios de los hebreos. Almatai me anta la anot bipanai, shelach a mí veabduni. Dice, ¿hasta cuándo vas tú
a negarte a liberar a mi pueblo para que salgan. Porque si tú sigues de esa manera, negándote a soltar a mi pueblo, voy a traer a ti, Hineni me vi, Mahar, Arbe Begibuleja. Traeré mañana dentro de tus fronteras a la langosta, el insecto este que devora todo. El Midrash Agadol, un Midrash muy utilizado por los cabalistas, dice lo siguiente: si pudiéramos nosotros ver con Zehuhit Magdelet, con una lupa, cómo era esta esta langosta sería ni más ni menos como un pequeño monstruo gigante en el poder que tiene, en el poder de destrucción que tiene. Y esta plaga, que es la octava plaga de las 10 de las cuales sufrió Egipto, esta plaga es considerada por los cabalistas como la más decisoria de todas. ¿Por qué? Había cierta situación, como hemos visto, 4 grupos que estaban allá, cada uno con sus propios intereses, y definitivamente, aunque había consenso en ciertas cosas, estaban realmente divididos en cómo actuar frente a la salida de Egipto, frente al imperativo de Dios de salir de allá y frente al trabajo de Moshe como líder. Entonces, había cierta desunión, llamémosle, conceptualmente. Por lo tanto, había que traer una plaga que consolidara la unión del pueblo de Israel. ¿Cuál plaga fue esa? Arbé. Dicen nuestros sabios que la palabra Arbé, que se escribe Aleph, Resh, Bet y Hei, es iniciales, un notricón, que significa Ajen, de verdad, de hecho, Ajen, la Aleph de Arbé, Rují, mi espíritu, Rují, la Resh de Arbé, Bet, Ben Haam, mi espíritu se encuentra dentro o entre el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo ha empezado a realmente unirse todos con el deseo de salir de la tierra de Egipto, por lo menos de manera, digamos, intelectual y espiritual, sin entender exactamente qué es lo que va a ocurrir allá. Y dice el Midrash Agadol, como le dije, que este Arbé tenía unos cuernos impresionantes, tenía unas patas impresionantes, tenía unas mandíbulas increíbles. Pero lo más importante, en el corazón del Arbé, de la langosta, en cada una de ellas, había una letra Het sobre el corazón del insecto llamado langosta. ¿Qué tiene que ver la letra Het con el corazón o sobre el corazón del Arbé? Pongan cuidado lo que voy a decir. Dice el Midrash Agadol que el Arbé es uno de los pocos seres que no necesita tener un líder, un rey. La Arbé en Melech, el Arbé, la langosta, no tiene un líder, un rey. Por ejemplo, las abejas tienen la abeja reina que las congrega, que las lleva. El Arbé no tiene. ¿Por qué razón? Dice el Midrash Agadol. Por la sencilla razón que todos están unidos en mente, en corazón y en acción. Todos saben que dependen de todos y todos pueden liderar, como de hecho lo hacen, cuando tienen la misión que tienen que cumplir. Eso debería ser un recordatorio al pueblo de Israel, que la unidad, cuando se une el pueblo de Israel y no existen divisiones, no hay poder en el mundo que pueda contra el pueblo de Israel. Pero hace falta tener unidad, unidad en criterios, unidad en acción, unidad en legado espiritual, unidad en todo. Ahora no se vayan de espalda lo que voy a decir en este momento. Los actuales enemigos del pueblo de Israel, todos los que lo rodean, su nombre empieza con una letra Het. Empecemos. Hamas, Het, se escribe con Het. Hezbollah, se escribe con Het. El líder de todos esos grupos se llama Khamenei en Irán, con Het. El líder supremo de ese grupo que ellos llaman el eje de la resistencia y que nosotros llamamos el eje del mal, que representan ni más ni menos las acciones de la Sitra Achra. Khamenei, el líder de Hezbollah, se llama Hassan Nasrallah, Yimach Shemo.
también con Het. Por último, unos que están lejísimos de nosotros y sin embargo nos atacan, los hutíes, los hutim, también con Het. Puede ser casualidad que todos y cada uno de nuestros enemigos, su nombre empieza con Het. Y cuando el pueblo de Israel se unió para salir de Egipto, el símbolo fue el arbe, que unidos todos juntos, sin intereses diferentes, al interés común, salieron para cumplir la voluntad de Dios. Y el Midrash lo llama que son los Hayalim de Akadosh Baruj Hu, el arbe, ni más ni menos porque cumplen su voluntad de manera unánime. Y segundo, porque recuerdan al pueblo de Israel los enemigos que aprovechan cuando estamos divididos. Y ahí, en esas divisiones que hay en el seno de nuestro pueblo, esas fisuras que se crean en la unidad del pueblo, crean fisuras también a nivel espiritual en los mundos superiores. Y entonces, ¿qué ocurre? La redención, la Geulá, la Yeshua en momentos de situaciones duras para el pueblo de Israel, es decir, la salvación que Dios tiene reservada por nosotros, no llega porque estamos atomizados, estamos divididos, hemos creado fisuras entre nosotros y Oren Sof no viene para darnos un respaldo de la manera más rápida, de la manera más expedita posible. Y todo depende de nosotros y a nosotros se nos olvida. No tengo que recordar la gran división que había desde hace un rato largo, año y medio, quizás 2 años, antes hasta el 7 de octubre de 2023, donde ocurrió la masacre salvaje de estos terroristas abominables. Eso hizo que el pueblo de Israel recapacitara por lo menos hasta un nivel suficiente como para asestarle a nuestros enemigos un golpe duro del cual no se van a poder, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, no se van a poder levantar. Pero tenemos que estar claros, unidad en pueblo, unidad con la tierra de Israel, unidad con Torat Israel. Eso es importante. Debemos de estar todos unidos en esa causa, sin divisiones. Políticamente, lamentablemente, hay discusiones, pero en momentos de apremio como este, el Midrash viene a recordarnos y los sabios de la Kabbalah vienen a recordarnos. Incluso un libro muy importante que da la información se llama Mei Shiloach, un libro importante donde todos estos detalles que le acabo de contar aparecen allá de manera clara, ilustrados. Se nos ha llegado, digamos, el momento de terminar con la clase. Si hay preguntas, con mucho gusto, yo intentaré responder. Raf, yo tengo una pregunta. Pregunta, Rosita. Si usted dice que esto pasó por la desunión del pueblo de Israel, No lo digo yo. ahora, bueno, lo dice, no importa quién lo diga, usted o quien lo diga, ¿por qué ya, o sea, demostramos que en un momento de calamidad tan fuerte nos unimos y somos un solo pueblo? ¿Por qué no se pueden sacar los secuestrados todavía? ¿Se van a poder sacar en algún Bueno, me momento, estás Rafa? preguntando cosas que corresponden a Nebuá. Yo no estoy en el nivel de Nebuá. Nebuá es la voluntad de Dios expresada en hechos materiales. Definitivamente, el grado de unión que tenemos no es el más grande de todos. Aquellos que como yo están siempre conectados con las informaciones, con las noticias, pueden darse cuenta que todavía a nivel, no solamente de los políticos, de los medios de comunicación, de lo que se llama el gabinete de guerra, hay discusiones y no hay unanimidad en qué es lo que hay que hacer. No estamos plenamente unidos. Estamos unidos con salivita, no con un pegante que sea absolutamente, mejor dicho, Sí. más fuerte de todos. Eso responde la pregunta sin entrar en todos los demás detalles. Tenemos todavía que ser solidarios entre nosotros. Tenemos que saber que si no actuamos de la manera correcta en cuanto a nuestra unidad, sencillamente las fuerzas oscuras de la creación que están ahí depositadas en estos agentes que ya sabemos quiénes son y sus compinches, entonces el proceso se hace más complicado. Es decir, la luz divina de la redención viene cayendo, pero como goticas. Las goticas que uno ve, Dios libre, una persona que está recibiendo
un suero que cae una gotica, al rato otra gotica. Por goticas estamos recibiendo, en vez de un caudal enorme que definitivamente rompa con todas las intenciones de nuestros enemigos y con los enemigos mismos. Esa es la respuesta. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Tarde que temprano, ojalá más temprano, porque es la única forma. Y sobre todo, tener certeza que somos un alma, una sola alma. Todo el pueblo de Israel es una alma colectiva. Tú eres mi hermana porque tienes parte de esa alma que yo también tengo. ¿Me entiendes? Todos vinimos de Akadosh Baruj Hu. Él es el creador, Él es nuestro Padre y todos nosotros somos realmente sus hijos. Entonces, habiendo unidad, las almas todas se unen y al unirse somos un solo ente, como cuando estuvimos en el monte, frente al monte Sinaí, Belev Echad Keish Echad, o Keish Echad Belev Echad, como una sola persona con un solo corazón, ¿me entiendes? Eso, al ser un solo corazón, todos juntos, nos está diciendo somos un solo ente, somos un solo ser llamado pueblo de Israel, Bené Israel. Y la clase anterior que todavía no, o que ya la publicó mi querido Sergio, repásenla de nuevo porque ahí está cómo el Maguen David, la estrella de David, se conforma de una manera matemática cuando numerológicamente el pueblo de Israel, que vale 541, se suma la palabra Sion, que es el inicio de la redención, de ahí viene sionismo, con la palabra Shekinah. Y ahí se conforma todo el Maguen David completo. Repasa esa clase que fue muy interesante y ahí están las respuestas de muchas cosas. Gracias, Raf. Todas son muy interesantes y a todas nos toca repasarlas para poderlas entender. Sí, pero esta, sobre todo para la unidad del pueblo de Israel, esta que anterior y esta que estamos hoy, son importantes también. Ok, Raf. Muchas gracias. Gracias, Rafi. Cuídese. Gracias, señor Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para Buenas todos. noticias que tengamos. Shabbat Shalom, muchas gracias. Hola, don Sergio. Buenas noticias para todos. Por favor de Dios.